Ahí estamos viendo, bueno, después veremos si podemos saludar a todos los que nos están escribiendo por WhatsApp. Recordamos, ¿sí? Transmisión en vivo, Facebook Live, Wilson Guzmán Olivera, y en simultáneo por la 106.5 FM Cultural Eduardo Mercado. Así que mi querido, mi querida, quizás estás con miedo, estás afligido, tienes que saber que el Dios en el cual has decidido creer no se duerme ni se adormece. ¿Sabes lo que es adormecerse? Es cuando uno está, por ejemplo, nos pasa mucho cuando, por ejemplo, andamos todo el día trabajando y estamos, o capaz que hemos andado mucho simplemente, y nos sentamos frente al televisor y nos ponemos a ver una película y de repente queremos cabecear. Bueno, eso que nosotros llamamos cabecear es lo que la Biblia dice, que nuestro Dios no se duerme ni se adormece. Ese adormecimiento, veo ese que estás ahí medio queriéndote dormir, que estás queriendo una mezcla rara de estar dormido y despierto. Bueno, no, a Dios no le pasa eso. Nuestro Dios no es la situación de nuestro Dios. Así que usted tranquilo, sepa de que tu Dios y mi Dios no se duerme ni se adormece, ¿sí? Aún si ha pasado algo que te ha sorprendido, algo que has sentido injusto, tienes que saber que Dios lo ha permitido con un propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, conforme a su propósito han sido llamados. O sea, Dios es un Dios de propósito, ¿sí? No es conforme a tu propósito ni al mío, es conforme al propósito de Él, ¿sí? Así que si aconteció algo que te agarró de sorpresa, tienes que saber, si Dios lo permitió, es por algo y para algo. De ahí que Dios va a sacar un mejor hombre, una mejor mujer, un hombre de mayor fe, una mujer de mayor fe. Así que, mi querido, mi querida, confía en Dios, solamente eso, ¿sí? Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada que sea imposible, y Él no se duerme ni se adormece ni te abandona tampoco, ¿sí? Los que lo abandonamos a veces somos nosotros. Yo quiero poder compartir una palabra, creo que va a ser bien breve, por lo menos esa es la idea. Bendigo a todos los que están conectados, a los que nos escuchan por la 106.5. Quiero hablarte de algo puntual que el Señor ayer, cuando estaba ministrando a una persona, el Señor intervino en mi corazón y en mi mente y me dio este principio, el cual te quiero compartir. No tengo el machete ni nada en este momento, no tengo el bosquejo. Voy a compartirlo sencillamente de una, porque considero de que Dios te va a hablar. Considero de que si estás, repito, Dios es un Dios de propósito, para Él no hay casualidad. Entonces, si estás conectado en este momento, es por algo y para algo, ¿sí? Dios considera que esta palabra tiene la capacidad de bendecirte y de sacarte quizás de esa situación, de ese estado de conformidad, de ese estado de enfermedad, de ese estado de maldición. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 28 versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay otro pasaje después en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, si mal no me equivoco, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? En base a estos dos versículos quiero decirte lo siguiente, porque hay gente hoy en día que se cierra y que dice: yo no entiendo por qué Dios no me bendice, yo no entiendo por qué Dios lo bendice a fulano y no me bendice a mí, yo no entiendo por qué que Dios acaso tiene favoritos, que acaso Dios hace discriminación, hace acepción de personas. Y quiero decirte que no es así. Aquí la Escritura dice, el pasaje que acabamos de leer, o que te acabo de leer, dice lo siguiente: el que encubre sus pecados. No dice
blanco, negro, feo, bonito, no dice nada de eso, dice el que encubre, o sea, puede ser cualquiera. Esta palabra es para cualquiera que la decida recibir o que se siente identificado con esto. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso está en Primera de Juan. Ahora, en base a estos dos versículos, a estos dos pasajes, quiero decirte lo siguiente. Yo considero que Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que tiene la capacidad de restaurar tu vida, restaurar tu salud. Si usted lo cree, puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar, no sé, tu economía, tu negocio, tu trabajo. Para Dios nada es imposible. Él puede restaurar lo que vos decidas poner en sus manos, ¿sí? O sea, Dios es un Dios de restitución y de restauración. Él puede restaurar tu vida, tu familia, todo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Lucas 1:37 dice que lo que es imposible para los hombres es más que posible para Dios. Así que tienes que saber eso. Dios puede restaurar. ¿Qué quiere decir restaurar? Es cuando algo se ha rasgado, se ha roto, o se ha ensuciado, lo que sea, y lo volvemos al estado original, ¿sí? Eso no quiere decir que, por ejemplo, una relación que restauramos, aquí no pasó nada. No quiere decir eso. Quiere decir que aún a pesar de lo que pasó, Dios puede modificar o ayudarte a perdonar a tal punto que la relación no va a ser como era antes, pero puede ser hasta mejor. Para Dios no hay nada imposible, mi querido, mi querida. Entonces quiero decirte lo siguiente. Ayer cuando estaba hablando con esta gente, el Espíritu Santo me habló y creo que me expresó lo siguiente, que es imposible restaurar, aunque Dios quiere y puede hacerlo, pero es imposible restaurar a una persona, un área de tu vida, si te mantienes en la mentira. Porque hay gente, mi querido, mi querida, que le es más fácil culpar a otros. Su situación le es más fácil culpar al otro. Y el otro tiene la culpa, y siempre es otro el que tiene la culpa, y nunca sos vos. Y es más, hay gente que hasta se cree su propia mentira. No, es Dios el que me abandonó. No, Dios no abandona. A menos que vos lo hayas abandonado. Dios es Padre antes que nada. Y ningún padre de verdad abandona a sus hijos. Entonces, quiero decirte lo siguiente. Es imposible restaurar la salud, la economía, relaciones, sea amistad, matrimonio, lo que sea. Es imposible restaurar el organismo, es imposible restaurar lo que sea mientras te mantengas bajo la sombra de la mentira. Es imposible. Porque si usted va a un médico, por ejemplo, y usted dice, yo quiero restaurar mi salud, y va al médico y le pregunta qué le anda pasando, y usted, por vergüenza, por la razón que sea, no es sincero y no dice la verdad, el médico va a trabajar en base, o va a hacer el diagnóstico en base a lo que usted le ha dicho. Entonces nadie puede restaurar a nadie ni a nada mientras haya una sombra de mentira. Hay gente que dice, yo quiero ir a la iglesia, quiero que Dios restaure mi familia, quiero que Dios restaure mi salud, quiero que Dios restaure mi economía, pero mientras no seas sincero, primeramente con Dios, con vos mismo, y aún muchas veces con nosotros los ministros, que somos los que tenemos que orar por esas situaciones, es difícil, casi imposible que ocurra esa restauración. Hay gente que por el orgullo no cuenta la verdad, no dice la verdad, no dice, se guarda cosas, se guarda síntomas de enfermedades espirituales, almáticas. Entonces obviamente no se te puede ayudar bien. Es imposible que haya restauración en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía, en tus amistades, en tu cuerpo, en tu salud, en donde sea, mientras haya una sombra de mentira. Tienes que sincerarte.
Y si usted dice, bueno, pero ¿qué entonces tengo que agarrar, buscar un pastor y contarle todo, un sacerdote? No. Primeramente con Dios te tienes que sincerar. Y si sientes en tu corazón, en tu alma, la necesidad de hacerlo también ante un ministro de Jesucristo, está bien hacerlo. Pero lo importante es que primeramente le confieses tu situación, tu realidad a Dios. Por eso te recitaba recién el pasaje que está en la carta de Juan, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero Él no te va a poder limpiar mientras sigas ocultando tus inmundicias o tu suciedad espiritual o emocional, porque no hablo de pecado solamente, hablo también de sentimientos, de heridas en el alma, en el corazón. Primeramente con Dios tienes que sincerarte y decir, mira Señor, yo pensaba que no me había hecho daño esto, pero la verdad sí me hizo daño, estoy mal, estoy triste. No encubras más. Hay un salmo donde David decía, mientras callé, mis huesos se envejecieron. O sea, muchas veces el callar, el no reconocer tu verdadera situación te lleva sencillamente a la enfermedad. Te lleva a que el enemigo de nuestra alma, que es Satanás, pueda entrar a tu vida y salir como dueño de casa. Y meterte enfermedad, meterte discordia, meterte lío, meterte todo lo negativo. Así que mi querido, mi querida, el poder del cambio lo tienes vos. Repito el versículo que compartí en el libro de Proverbios. Dice, el que encubre, no dice si es católico, evangélico, si es pastor, si es apóstol, no, dice el que encubre, puede ser cualquiera. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, no dice capaz que no prospere. No, te lo garantiza la palabra de Dios. No va a prosperar, porque no está siendo sincero. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, no es solamente después confesarlo, sino también apartarse de eso. Si vos sabes que has estado negando una determinada situación, no solamente es decir, sí, hoy he hecho esto, o mi situación está así, está todo mal, y dejar de fingir. No es solamente eso, sino también apartarte para alcanzar la misericordia de Dios. Dejar eso que está mal. Si has estado engañando a tu esposo, a tu esposa, y has estado negando tu situación, has estado negando la realidad, este es el momento en el cual tienes que dejar de encubrir. Porque hay gente, mi querido, mi querida, que vive pateando el problema. Es como con una pelota de fútbol, lo va pateando, y así le han pasado meses, años. No hablo solamente de matrimonio, relación padre-hijo, no, está todo bien, con mis hijos todo bien, y vos sabes que el corazón de tus hijos cómo está, vos sabes de la bronca, del odio, que quizás ocultan esas sonrisas. Mi querido, mi querida, la palabra es clara, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Repito, dice el que encubre, no dice el pastor, el apóstol que encubre, no, dice el que encubre. Esto es para todos, es para usted, es para mí, es para el que nos está viendo por el Facebook Live, es para el que nos está escuchando por la 106.5, es para todos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vos dices, bueno, yo no me animo a confesar un pecado, bueno, empezar por lo básico y confesarle a Dios, Señor, yo reconozco, mi vida no está bien, mi situación no está bien, yo no estoy bien, estoy triste, estoy depresivo, estoy mal. Detrás de esa sonrisa que a todos les muestro de Dios que está todo bien, la verdad, Señor, no es así.
No te digo que le andes contando a medio mundo. Tampoco es al extremo de andar ventilando nuestros trapos sucios, ni nada de eso, ni nuestros problemas. Pero sí ser sincero primeramente con Dios y con vos mismo. Y si algún día sientes de confesarlo ante un ministro, gloria a Dios. Y si no, también está bien. Pero primeramente, no encubras tu situación. No quieras decir está todo bien cuando no está nada bien. Ahí radica la diferencia entre el que prospera y no prospera. Ahora, la palabra prosperidad nosotros creemos que es plata. Y no es así. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, en este sencillo acto de lo que te estoy hablando radica en la diferencia entre las personas que creen y prospera y aquel que cree, pero como que está rompiendo un principio bíblico, no va a prosperar. Así le ponga la mano, qué sé yo, cualquier ministro reconocido, no va a prosperar. Porque el hombre te puede bendecir, pero de nada sirve que el hombre te bendiga cuando Dios no te está bendiciendo. Si Dios dice bendición, así los hombres, la gente de tu entorno te maldiga, eso no va a tener efecto en vos. Mientras Dios te bendiga, no importa quién te maldiga. Por eso, mi querido, mi querida, ahora, te decía que prosperidad no es plata solamente. No es comprar auto, no es comprar casa, no es, qué sé yo, vacaciones lujosas, ni nada de eso. La palabra prosperidad quiere decir el curso favorable de todas las cosas. O sea, he emprendido una familia. Bueno, esa familia tiene que tomar un curso favorable, tiene que avanzar. He emprendido un negocio, empezó de cero y sí, bueno, a muchos nos toca así. Pero eso va avanzando. Se mete en un curso favorable donde Dios lo va guiando a ese negocio, va trayendo clientes del norte, del sur, del este, del oeste, de diferentes lugares. Repito, la diferencia. Porque hay gente que dice, yo no entiendo por qué no prospero si yo creo en Dios. Yo no entiendo por qué no prospero si qué sé yo, por decir, yo soy evangélico de hace 20 años. Si yo he nacido en la iglesia cristiana, si mis padres son pastores, si no sé, mis tíos son pastores, no se trata de eso. Se trata de que tienes primeramente que ser sincero con Dios, ser sincero con vos y alejarte de aquello que sabes que no está bien. No te hablo de pecado solamente, sinceridad ante el pecado, sinceridad también con la situación. Porque hay gente que mire, algo que me pasó a mí cuando hace unos años atrás tenía el tumor, durante 2 meses, casi 3 meses, yo negaba la situación. Yo decía, no, me habré golpeado, ahora pasó esto, y el tumor seguía creciendo, dejé pasar. Después cuando fui al médico y me dieron el primer tratamiento, obviamente no funcionó porque estaba avanzado. Y así también hay gente que se autoengaña, quiere automentirse. Yo quiero decirte, por más que intentes autoengañarte, va a haber un estudio, va a haber un análisis que va a dar el verdadero diagnóstico de tu situación. Por eso dice el libro de Gálatas, o mejor dicho la carta de Gálatas, en el capítulo 6, dice la escritura que dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hay gente que dice, yo no entiendo por qué no cosecho bendición. Y capaz que has sembrado mal por eso. Capaz que sembraste lo que no tenías que sembrar. Has encubierto cosas. No quieres ser sincero con tu situación real. Y obviamente, ante esa situación no vas a prosperar. No porque lo diga yo, mi querido, sino porque la palabra de Dios lo dice. Te lo vuelvo a leer por las dudas, hay gente que se está conectando recién. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. La palabra de Dios ha sido escrita por Dios a través de hombres que han sido inspirados
inspirados por su espíritu. Entonces, no es Wilson el que dice que no vas a prosperar, es la palabra de Dios que dice que mientras te mantengas encubriendo, autoengañándote, mintiéndote a ti mismo y a los demás, no vas a prosperar. Dice el que encubre sus pecados, no dice cristiano, evangélico, católico, no, dice el que encubre. Esto es para todos. Ahí entro yo, entra usted, entramos todos en ese el que encubre. Cualquiera. Libro de Salmos, el salmista David decía, mientras callé mis huesos se envejecieron. Hay gente que se pregunta por qué está tan enferma. ¿Por qué no terminan de salir de una enfermedad y se meten en otra? Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Entre gemir y quebranto, dice la Escritura. Así que mi querido, mi querida, la idea de esto no es que me escriban, ni me mandes un WhatsApp, ni me mandes un mensaje privado de Facebook para contarme, ni para decirme tu pecado, ni tu situación, porque en realidad yo no tengo el poder para solucionártelo, pero sí Dios. Así que ante el primero que tienes que admitir tu realidad, Primera de Juan dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él, no el pastor, no el obispo, no el sacerdote, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda, no dice de alguna, de toda maldad. No importa tu maldad, no importa tu situación, no importa tu pecado. Quizás aquello que a los hombres, a la gente, a tu familia le da asco, le repugna, o quizás alguno dice, no, lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. No, yo te aseguro que si vos confiesas tu pecado a Dios con un verdadero arrepentimiento y un verdadero corazón arrepentido, yo te garantizo, Dios te perdona, no importa tu pecado, no importa lo que hayas hecho, porque la sangre de Cristo es suficientemente fuerte para limpiarte. Ya saludamos un ratito a todos los que están escribiendo. Mi querido, mi querida, quiero animarte en esta noche. Quiero animarte sencillamente a que primeramente te confrontes con vos mismo. Te confrontes contigo mismo. ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo está tu vida? ¿Está bien? ¿Más o menos? ¿Cómo está tu situación? Y según lo que te respondas en sinceridad a vos mismo, confieses tus pecados, confieses tu situación. No hablo de pecado, solamente tu situación a Dios. Si quizás tu familia te pregunta, ¿y cómo está tu matrimonio? No, está de 10, gracias a Dios. Bueno, analizarlo ahora, después de la palabra. Y si encuentras que no es así, más allá de la razón por la que sea, puedes hablar con Dios y decirle, Señor, mi matrimonio no está bien, mi familia no está bien, yo no estoy bien. Te pido que me ayudes. Y dice la Biblia, y Él es fiel y justo. Así que mi querido, mi querida, en esta noche quiero animarte. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay lágrimas que Dios no entienda. Y no hay situación que Él no pueda cambiar. Y si vos dices, sí, pero fracasó mi situación, está todo mal con mis hijos, mi matrimonio se acabó, lo que sea, recordad, Dios es un Dios de restauración. A veces la restauración no se manifiesta por causa de que nosotros no somos sinceros para con nosotros y para con Dios. Porque Dios es un Dios que puede y quiere restaurar tu vida. Así que mi querido,
déjame hacer una oración y declarar la bendición del Padre sobre tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que nos están viendo, Señor, por el Facebook Live y aquellos que nos escuchan por la 106.5, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que ellos van a sentir, Señor, la necesidad primeramente, Señor, de sincerarse contigo y con ellos mismos, Señor. Guíalos a cada uno, Señor, porque entiendo, Señor, que mientras tapemos situaciones, mientras encubramos situaciones, no vamos a prosperar. Y sabemos que tú eres nuestro Padre y sabemos que tú quieres bendecirnos, tú quieres que prosperemos. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, me vuelvo contra toda ministración de mentiras que las tinieblas hayan puesto sobre cada familia, sobre cada persona, sobre cada ministro, sobre cada uno de los amigos, familiares, hermanos que nos ven y que nos escuchan. Declaro que el poder de la mentira cae por tierra. Declaro, Señor, que nuestros huesos no van a envejecer por causa de ocultar nuestro pecado o de ocultar nuestra situación. En el nombre de Jesús yo declaro que tú eres fiel y justo para ayudarnos, ser propicio. Gracias, mi Dios. Bendigo a cada amigo, cada amiga que nos ven, nos siguen. Declaro en el nombre de Jesús el socorro del cielo sobre sus vidas. Declaro en el nombre de Jesús que hay gente que está recibiendo esta palabra y que por recibir esta palabra y ponerla por obra, Señor, declaro que esa artritis se va a secar. Declaro en el nombre de Jesús que esos tumores se van a secar. En el nombre de Jesús, declaro en esta hora que así será. Esas enfermedades que parecían que no tenían solución, en el nombre de Jesús, se secan en esta hora por causa de que van a tomar la instrucción divina que ha sido soltada en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo en esta hora, bendigo tu casa, tu familia, tu economía, bendigo todo lo que toques, todo lo que emprendas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Esta ha sido mi parte, esta ha sido mi participación, mis queridos. Mi esposa ya anda caminando aquí, ya preparándose, o mejor dicho, ya para ocupar este lugar. Saludo a algunos que se han estado conectando. Ahí María Espíndola dice que nuestra hermana María, allá en Puesto del Medio. Hola, buenas noches, pastor, bendición. Bianca Busto también nos estaba viendo, dice bendiciones, pastor. Bianca, bien, Dios te bendiga, Bianca. Susi Edith Robles también dice, así es, tal cual, pastor, amén. Buenas noches, Dios lo bendiga grandemente. Gracias, Susi. No va a terminar esta semana y vamos a mandar por ahí en el nombre de Cristo. María dice, amén, hermosa palabra. Ahí Alex Álvarez, muy bonita la palabra. Wilson Guzmán Olivera y me etiqueta, gracias, amén. Dios te bendiga, Alex Álvarez, que nos está viendo desde México, ¿sí? Dios te bendiga, Alex. Dios bendiga tu hogar, tu familia. Dios bendiga a cada uno. Ahí le doy lugar a mi esposa. Ahí se incorpora. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, contentos, alegres para recibir lo que tenemos para esta noche. Como siempre, tratamos de buscar una palabra que consideramos que puede ser de bendición para ustedes. Yo voy a hacer tres cosas hoy. Voy a leer y voy a compartir una palabra de una versión un poco más nueva de la Biblia.
voy a compartir unos proverbios y voy a leer algo relacionado al tema del que voy a hablar hoy. Bueno, voy a hablar de la lengua. ¿Qué tema, no? Un tema súper importante para todos, pero más importante para Dios. Esta versión nueva está en Santiago 3, del 1 al 12, ¿sí? Hay quienes lo sintetizan un poco más para explicarlo y hay quienes consideran leerlo todo. Para mí es importante leerlo todo porque creo que puede enriquecer más. Esta versión dice así: controlar lo que decimos. Ahí estoy recibiendo saluditos, pero bueno, primero comparto la palabra y después voy a estar leyendo, sepan esperar un poquito. Muchas gracias. Dice: controlar lo que decimos. Hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Todos fallamos mucho, pero el que no cometa errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que nos obedezca y así poder controlar todo su cuerpo. Con un pequeño timón los pilotos obligan a grandes barcos a ir a donde ellos quieren, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Los hombres siempre han podido domar toda clase de animales salvajes, aves, reptiles y animales del mar, pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está llena de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Hermanos míos, ¿puede una higuera dar aceitunas y una vid higos? Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. Bueno, aquí la palabra nos dice qué importante es para Dios lo que nosotros decimos y el poder que nosotros le podemos dar a nuestra lengua. Con la lengua se pueden hacer muchas cosas. Se puede bendecir, se puede maldecir, se puede hacer bien, se puede hacer mal. Se puede herir, se puede curar. Con la lengua podemos hacer muchísimas cosas y Dios nos dice que la lengua es una pequeña parte del cuerpo aquí, pero presume de hacer grandes cosas. Ustedes pónganse a pensar, yo los quiero llamar a reflexión a todos para que nos pongamos a pensar cómo estamos utilizando las palabras que decimos. Inclusive aquí cuando dice que, vamos a recordar, la lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es un mundo de maldad. La otra vez conversábamos con mi esposo tomando mate sobre este tema, sobre cómo influye en el cuerpo cuando uno habla negativamente. Si vos estás, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza todo el tiempo, seguramente te va a doler la cabeza un rato después, porque con tus mismos pensamientos negativos estás llamando eso, estás atrayendo cosas y lo que vos estás pensando lo vas a reproducir. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros
utilicemos la lengua, pero para bien. Aquí nos dice en esta enseñanza lo malo que es para Dios que nosotros no podamos controlar lo que nosotros estamos hablando. Y nos dice que nuestra lengua está llena de veneno mortal, que el hombre puede haber controlado todas las especies animales, nos dice, y todo lo que sea que pueda controlar, pero hay algo que no puede controlar, que es su propia lengua. ¿Cuántas veces nosotros lastimamos al otro? ¿Cuántas veces nos lastiman a nosotros? ¿Cuántas veces en un momento en que una persona nos pide un consejo tal vez, o nos pide, un consejo, nos dice, a ver, vos qué opinas de tal cosa? ¿Cómo nos referimos frente a esa situación con esa persona? La aconsejamos bien, la hablamos bien, le llevamos una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que la edifique, o lo que hacemos es hablar negativamente y hacerlo sentir peor a esa persona. Si ustedes se ponen a pensar cuántas veces nosotros podemos controlar lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos, pero no podemos controlar lo que el otro dice y lo que el otro hace. Pero sí podemos ejercer control sobre nosotros, sobre la reacción que decidimos o que elegimos tener sobre eso. Si una persona te dice algo que no te está edificando, vos tienes dos caminos. Tienes el camino de enojarte y maldecirlo, o tienes el camino de cambiar de actitud, de no enojarte y de reaccionar de otra manera contraria a lo que esa situación está provocando en vos. Es muy importante porque aquí la palabra te dice, con esa misma boca que vos puedes bendecir al Padre, con esa misma boca que puedes alabar al Padre, que lo puedes honrar, con esa misma boca puedes hablar mal de tu hermano, puedes criticarlo, puedes envidiarlo, puedes juzgarlo. Entonces, para Dios es muy importante lo que hacemos con nuestras palabras. Él quiere que nosotros hablemos bien. Yo le he dado esa interpretación. Y que, que no tratemos de ser maestros de otras personas. Nos dice al comienzo aquí, Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Todos fallamos mucho, pero el que no comete errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Yo cuando leía eso me ponía a pensar qué difícil que es controlar nuestra lengua, y qué difícil que es cuando uno no quiere hacerse el maestro de otra persona, cuando uno quiere decir, no, esto no se hace así, esto se hace de esta manera. Es muy difícil eso. Y la verdad que uno es medio loco, porque uno dice, lo que Dios nos pide es algo imposible. Pero en realidad yo creo que lo que Él quiere es que nos controlemos al punto de que podamos tratar de ser cada vez mejores. Si somos personas muy hirientes, si somos personas que no tenemos filtro en lo que decimos, es hora de que empecemos a pedirle a Dios que nos ayude. Hay personas que son muy amorosas, que vos las ves y dices, ay, qué divina que es todo, y cuando se enojan son un fuego, y te pueden herir, y te pueden hacer doler, y te pueden decir las cosas que vos dices, wow, se transformó. Y ahí está el poder de nuestra lengua, de cómo usamos nuestras palabras. Es cómo uno se puede sentir, porque quizás te has enojado, pero has sido muy impulsivo y has llegado a ser tan hiriente con esa persona que se te ha ido la mano. Entonces, si vos estás hablando mal de tu hermano, lo estás juzgando, lo estás criticando, lo estás ofendiendo, lo estás insultando, no le estás agradando a Dios, porque aquí Dios te dice, con la misma palabra que me alabas, con esa misma palabra puedes maldecir a tu hermano. Y yo he buscado unos proverbios, hay bastantes proverbios para hablar de este tema, porque la verdad es que
el tema de la lengua está desarrollada en muchas partes. Se ve que es muy importante para Dios lo que nosotros hablamos. Me sorprendía porque digo, la verdad que no me imaginé que era así, que era tan importante, pero hay varios ejemplos de cómo Dios insiste en este tema del poder de nuestra lengua. Dice, por ejemplo, en Proverbios 10, versículo 11, dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Manantial de vida, imagínense, es remanso, es calma, es alivio. O sea, la boca del justo, lo que vos justo le puedes decir a una persona, las palabras adecuadas que puedes usar con una persona en ese momento, puede llegar a ser un manantial de vida para la otra persona. Pero si vos la usas al revés, la puedes herir tremendamente, le puedes causar un daño irreparable. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos, porque hay palabras que por ahí, por más que uno diga, no, sí, estaba enojado, pero si nos ponemos a pensar, hay palabras que realmente son un puñal para una persona. Hay palabras que realmente uno siente que le han hecho un agujero en el corazón. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, y también me ha pasado de que yo he sido muy hiriente con una persona que estaba tan enojada, no pude tener filtro, y dije, después cuando me pasó toda la ebullición esa del enojo y todo, dije, Dios mío, ¿cómo pude ser tan cruel? Igualmente la palabra dice que nosotros ya nacemos con una naturaleza de maldad. Entonces, si vos estás teniendo esos sentimientos en tu corazón, es hora de pedirle al Padre de que te ayude a tener filtro, que te ayude a ser más liviano con tus palabras, a usar las palabras justas, las palabras adecuadas para hablar con una persona, para dirigirte a una persona, y sobre todo pedirle perdón a Dios, porque vos le puedes decir, Padre, perdóname, porque con esta misma boca que te doy gracias por las bendiciones que me das, que te honro, que te alabo, que te gozo, que te festejo, con esa misma boca insulto a mi hermano, que para vos es tan importante como yo. ¿Por qué? Porque está hecho a imagen y semejanza tuya, como lo fue Jesús. Jesús era una persona muy sabia, porque sabía cuándo callar y sabía cuándo hablar. Entonces nosotros tenemos que pedir la sabiduría a Dios y el entendimiento para poder discernir, para poder diferenciar, para que Él nos enseñe a poder ser capaces de tener esa inteligencia, por decirlo así, de decir, bueno, ahora es oportunidad de quedarme callada y evitarme un problema. Es oportunidad de decir nada, que el silencio me invada, porque por ahí si hablo puedo generar en el otro ira. Y hay una parte de la palabra donde Él nos dice, no recuerdo bien, que hay que ser lentos para la ira. Él no quiere que nos enojemos. Él quiere que controlemos nuestros impulsos, que refrenemos nuestra lengua, que controlemos nuestras palabras. Dice, bueno, yo he separado varios proverbios como para hacer como complementar, así, ¿no? Dice, hay hombres cuyas palabras, está, por si los que tienen la Biblia, en Proverbios 12, versículo 18. Hay hombres, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Si vos sos una persona impulsiva, sos una persona arrebatada, sos una persona que no puede tener control de sus emociones, de lo que va a hablar, no puede tener dominio propio, que es lo que Dios nos ha dado, y es algo que lo voy a desarrollar en otra transmisión, porque es impresionante la cantidad de versículos que hay sobre el dominio propio, y hay prédicas y todo sobre eso,
y también sobre la lengua, sobre lo importante que es para Dios, son esas dos cosas. Entonces, pedile a Dios que te dé la sabiduría para poder ser una persona de bendición para otro, de ayuda para otro, de medicina para otro, de calma, de alivio. Todo lo contrario, pedile a Dios que te traiga al grupo de los justos, por decirlo así, que te haga que pueda ser parecido a Jesús, porque para eso estamos en este camino, para tratar de ser parecidos a Jesús, lo más parecidos posible, lo más justo posible, y no ser como otras personas, sino marcar la diferencia. A veces la actitud marca la diferencia y Dios te llama para eso. Te llama para que marques la diferencia, para que no seas como otra persona, para que vos puedas con el desafío de decir que sos mejor. Después tengo otro en el 22 que dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Bueno, este es clarísimo. Dios no quiere que hables mentiras. Dios es verdad y quiere que hables verdad. Y si hablas mentiras, obviamente no vas a tener su apoyo, no vas a tener su bendición, no vas a tener nada de él. Esa es la verdad, porque lo que puedes llegar a tener es todo lo contrario. Puedes llegar a tener su enojo, su ira, su bronca, porque así como nosotros nos enojamos, nosotros nos alegramos, así también Dios se enoja y Dios se alegra, y Dios se está fijando en el comportamiento que estás teniendo, en cómo te estás manejando con otras personas, cómo estás siendo. Si aquello que hablas con tu boca, con tus hechos, lo demuestras, Él se está fijando en todo eso. Es un padre que está pendiente de todos los detalles de sus hijos. Dice en el 13, Proverbio 13:3, dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Me acuerdo cuando yo leía esto, le decía a mi esposo: ah, no, entonces a mí Dios no me quiere. ¿Por qué? Me dice él. Porque yo hablo hasta por los codos, soy re parlanchina. No es eso. El tema es que hablas. Vos puedes estar toda la hora hablando problemas, quejas, enfermedades, negatividades, conflictos, hablando mal de otros, criticando, juzgando. O puedes estar haciendo todo lo contrario, puedes estar alabando, bendiciendo, agradeciendo. Dicen que cuando uno más agradecido es, más cosas buenas atraes. Porque el Padre, si te da una bendición y vos le agradeces, te va a mandar otra, y así. También dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. También eso me acuerdo que me enseñaba mi esposo, no recuerdo qué parte hablaba, pero si abres tu boca y abres tus labios, que sea para usar bien tus palabras. Eso es lo que el Padre quiere. Que hables bien, que bendigas, que seas de aliento para otros, que seas de ayuda, de alivio, no todo lo contrario. No andes por el mundo lastimando. Si a vos te lastiman, vos no lastimes, vos sos diferente. Acordate de eso, vos tienes el amor de Dios, de Jesús, y toda la fuerza del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Entonces, no seas como el otro. Vos controlate, frenate, decí: yo puedo. Y si no puedes, pedile al Padre que te dé esa fuerza para poder ser una persona de bien, para poder ser una persona, un hijo que le agrada a su Padre. Empezá por lo que piensas. Una vez que empiezas por lo que piensas, eso es lo que vas a hablar. Lo que vos pienses, vas a hablar. Si vos piensas que estás cansado, y les digo porque me pasa, ¿no? Todos los días a mí me pasa, yo, ay, me duele esto, me duele aquello, y me termina doliendo, o me termino sintiendo mal, y varias veces mi esposo me dice: acordate que no tienes que hablar negativo, acordate que tienes que hablar positivo, todo lo que tu boca dice, eso va a suceder. Lo que uno declara con la boca sucede. Vos maldices a tu hermano
no, o sea, no es que le va a pasar lo que vos le dices, obviamente, pero llega, todo lo malo llega la envidia, llegan los celos, llegan los conflictos, llegan los enojos, todo lo que vos puedas hacerle de mal al otro, le llega y lo perjudica. Y también se perjudica uno mismo, porque tu espíritu se ensucia, tu espíritu se mancha de maldad y de cosas que no son agradables y gratas para Dios. Tengo varios. A ver, dice, en el 15 dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Por ahí si estás en una situación de algún enojo, de alguna pelea, una contienda con alguien, trata de ser lo menos duro posible, trata de estar blando, de no, por ahí si la otra persona te está agrediendo, te está ofendiendo, te está insultando, no le devuelvas con lo mismo. Si vos puedes controlarte y que no sean ásperas las palabras que salgan de tu boca, porque es como que una chispa y otra chispa se chocan, se va a producir una tremenda llamarada, como se dice. Entonces, si uno se controla, por ahí al otro lo ayuda también a controlarse. A mí me ha pasado varias veces que estaba discutiendo con una persona, así es como que sentido como que si uno de los dos no se controla y no baja un poquito el enojo, esto termina en una bomba. Entonces vos le dices a esa persona, nos estamos sulfurando, como se dice, estamos hablando feo, nos estamos insultando, o sea, como que de alguna de las dos partes tiene que venir ese deseo de vamos a apaciguar, de vamos a pacificar. Si el otro no es pacificador, trata de serlo vos. Trata de serlo vos, porque eso es lo que quiere Dios. Acordate de lo que Dios es amor, Dios es paz, Dios es perdón. Y hay un montón de proverbios, la verdad. El 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible, dice, la lengua agradable, la lengua calma, es árbol de vida, dice. Imagínense con un árbol de vida, compara ese tipo de lengua, dice. Pero si tienes una lengua perversa, estás quebrantando tu propio espíritu, dice. Tu propio espíritu, porque vos te haces daño y obviamente le haces daño a la otra persona. Bueno, después tengo el 23 que dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. También, cuánto bien le podemos hacer a una persona cuando le decimos lo justo, lo adecuado, lo que viene, digamos, al pelo para ese momento, por decirlo de alguna manera. Justo a tiempo, una palabra de aliento, una palabra de apoyo, una palabra de bendición, una palabra que edifique a esa persona, no crítica. Y si es crítica, ojo, si es crítica, puede ser una crítica constructiva, no una crítica destructiva, porque uno no sabe por ahí una palabra mal dicha, mal empleada, el dolor que le puede causar a una persona, la herida que le puede causar a una persona. Y por ahí le deja un recuerdo, un mal sabor que dura bastante tiempo. A mí me pasó que hace un tiempo atrás, por ejemplo, una persona que creí que era mi amiga se refirió a mí tratándome de tóxica. Hasta el día de hoy no me olvido. Le pido a Dios que me ayude a perdonar, porque me dolió mucho, porque yo decía, ¿y quién es ella para tratarme de tóxica a mí? ¿En qué se basa para ejercer ese juicio sobre mí? Y a veces es una sola palabra, uno dice, che, para tanto es. No, ustedes no se pueden imaginar lo que a mí me dolió. Y así, sin darnos cuenta, a veces podemos herir mucho a una persona. Porque la persona que vino y me lo contó también estaba totalmente horrorizada, por decirlo así.
Pero bueno, es un ejemplo que pongo como para que ustedes entiendan el mensaje que les quiero dar, de que por ahí nos dicen algo que nos marca de tal forma que nos queda ahí grabado y que nos hiere realmente mucho y nos hace mucho daño. Hasta nos puede provocar un daño emocional, hay quienes les provoca un daño psicológico, o sea, una palabra mal empleada puede hacer desastres en una persona, la verdad. Así que yo los animo que traten de controlar la boca. Yo les cuento, yo soy una persona bastante impulsiva y soy una persona que cuando me enojo, mamá, me transformo. Pero estoy en proceso de cambio, estoy en proceso de restauración. Dios me está ayudando a bajar la impulsividad, la ansiedad, me está ayudando a controlar mi boca, me está entrenando la paciencia. Por ahí antes de hablar, hago así, cuento hasta 10, como se dice, o por lo menos cuento, y digo Dios. Y estoy aprendiendo a saber que a veces me tengo que callar, que a veces tengo que hablar. Estoy en ese proceso y me siento muy bien. Me siento muy bien porque aunque todavía me falta crecer, como le decía a mi esposo el otro día, me siento mucho mejor ahora de poder decir, wow, pensar que antes de que Cristo empiece a gobernar mi vida era tremenda, porque capaz no me podía decir nada y hoy saltaba como se dice, como leche hervida. Y ahora, sin embargo, pues, dejo pasar. Hay situaciones como que uno dice, lo dejo pasar, me evito problemas, pero hay que pedirle a Dios eso, que nos ayude a discernir cuándo tenemos que callar, cuándo no. Dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Los impíos son personas pecadoras, pero esas pecadoras que no se arrepienten. Esos pecadores que no tienen temor de Dios y que siguen haciendo lo que saben que a Dios no les gusta que hagas. Entonces, por eso se les dice impíos. Y obviamente si estás en pecado, si estás en mal camino, no vas a bendecir, no vas a ser bueno para nadie, ni vas a poder decir cosas buenas, porque no estás en el camino de la rectitud o del camino justo que Dios quiere para nosotros. Así que es todo un trabajo, no es fácil, yo les digo, no es fácil, no es nada fácil. Dice, tengo otro que dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Voy a ponerte a pensar si no te ha pasado en una situación así que una persona estaba mal y te ha tocado consolarla, te ha tocado contenerla, ¿no? Y te han dicho, me ha pasado a mí, no sé si a ustedes les ha pasado, después en la interacción me gustaría que comenten, de que te hayan dicho algo así como que tus palabras han sido miel para la situación que estaba pasando esa persona, o qué lindas palabras, he sentido como si me hubieras acariciado el alma. La verdad, te juro, se me paran los pelitos del brazo porque yo soy de emocionarme mucho y me emociona recordar cuando me han dicho eso, lo bien que me he sentido, de decir qué lindo que es hacer sentir bien a otra persona, poder darle una palabra que le suavice esa herida, que le suavice el corazón. Es muy lindo, la verdad, es muy lindo, y también es muy lindo cuando lo hacen con uno. Ayer estaba hablando, les comparto, estaba hablando con mi suegra, hemos tenido ahí está conectada mi suegra querida, la pastora Águeda, seguramente está con mi suegro, ¿no? Y estábamos hablando, tomando mate, charlando, teniendo una conversación muy linda, y bueno, y ella me decía
ese tipo de palabras así, unas palabras, Dios sentía que me hablaba un ángel, porque Dios la estaba usando mucho para ¿cómo decirles esto? Para suavizar algunas cosas, sentía como que era una caricia para mi alma. Muy amorosa ella con sus palabras, diciéndome que, obviamente no les voy a contar lo que estábamos hablando, pero hablándome de la paciencia, y era muy lindo escucharla así, y me hizo mucho bien, la verdad, me hizo mucho bien, y creo que a todos nos hace bien recibir eso del otro, esa ternura, esa suavidad, nadie quiere ser maltratado, nadie quiere ser maldecido, nadie quiere ser criticado, juzgado, nadie, todos queremos recibir esa caricia, ese consuelo, y qué más Dios quiere que nosotros seamos así con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Así que es todo un trabajo, la verdad. Tratemos de no ser necios. Yo le decía a mi esposo que me explique la Biblia cómo define necio, y me dice él tonto. O sea que para Dios, si no sos sabio, sos tonto. Y yo me reía, digo, ay, Dios mío, ¿no? Qué bárbaro, porque es como un extremo o el otro. O sos una cosa o sos otra. Ahí decía, en la palabra aquí, al último que yo leí, dice, ¿puede una higuera dar aceituna y una vid higo? No, imposible. O sos una cosa o sos otra. Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. Dios te ve así, o sos una cosa o sos otra. Entonces tienes que tener presente eso. En la palabra también tenía otro aquí, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Con tu palabra vos mismo puedes generar muerte o puedes generar vida en vos mismo y en una persona, obviamente, y vas a comer de tus frutos, vas a cosechar lo que estás sembrando. Obviamente eso ya lo hemos hablado en otra transmisión. Así que bueno, la verdad que bastantes versículos tenía para compartir, y quería dejarles este mensaje. A mí me ha gustado mucho leerlo, y como siempre digo en las transmisiones, he dicho también, siempre el Padre nos habla primero a nosotros y después nosotros podemos hablar a los demás. Y yo le decía a mi esposo, qué loco, porque a mí mi papá me está diciendo, hace silencio, controla la boca, puedes llegar a herir mucho a una persona. Así que yo los aliento y los animo a que a partir de hoy traten de ser más suaves con otras personas y traten de hacer bien, traten de usar bien las palabras, de que la mayoría de las palabras que puedan decir al otro sean palabras de edificación, de bendición. No es fácil, ¿no? No es fácil, es todo un tema, es un desafío, pero a eso nos lleva Dios, a los desafíos, nos lleva a lo, ¿cómo les puedo decir? Sí, quizás a lo que para uno es imposible, para Él no. Si vos te pones en manos de Él, Él puede hacer con vos lo que vos mismo no puedes hacer con vos. Entonces, si sos una persona de enojarte mucho, de reaccionar mal, y le pides a Él que te ayude, que te ministre, que ministre tu alma, tu corazón, que ministre tus pensamientos, de a poco vas a ir cambiando, vas a ir bajando ese enojo,
todo eso malo que hay en vos, y después la gente te va a notar distinto, distinta, más calmado, más calmada. Así que bueno, yo quería dejarles este mensaje y quería leerles, mira, ¿me alcanzo la cervecita, por favor? Aquí yo no sé por qué mi esposo se ha apartado. Tranquilamente podía haber estado aquí, no me molestaba. Pero bueno, parece que se sentía más cómodo. Igual ya se va a unir para la interacción. Quería leer algo que está relacionado a lo que hablé, a lo que compartí con ustedes. Está escrito por Luis Palau, que es un evangelista argentino que vive en Estados Unidos, creo, ¿no? Dice, les muestro, toma control de tu lengua, dice. Y la verdad que es muy lindo lo que voy a compartir. Aquí arriba, aunque ustedes no crean, dice, hazlo antes de que sea demasiado tarde. Lo que yo decía hace rato. O sea, a veces puede ser demasiado tarde, puedes llegar a herir tanto a una persona, le puedes llegar a provocar un agujero en el pecho y puedes llevar a esa persona a lastimarla tanto que se puede romper un vínculo. Puedes lastimarla tanto que vos puedes lograr que esa persona no te perdone nunca. Y si esa persona no está cerca de Dios, menos. Porque Dios es el único que te puede dar esas ganas de querer perdonar. De decir, bueno, voy a perdonar a esa persona. No solo porque sé que es un mandato de Dios, como yo hablaba la vez pasada en tema del perdón, sino porque lo siento, porque me siento bien conmigo misma y no quiero tener falta de perdón en mi corazón. Dice en Mateo 17, 2, 8, leemos cómo Pedro, Jacobo y Juan presenciaron una maravillosa escena. El Hijo de Dios transfigurado tal como será cuando venga el gloria, y a su lado Moisés y Elías. Jesús y sus acompañantes estaban hablando de la cruz, de la redención que tendría lugar en Jerusalén y del momento más solemne y trascendental de la historia, cuando el Hijo de Dios moriría por los pecados de la humanidad. ¡Qué gloriosa revelación de la presencia de Dios! Aquí arriba dice, una lengua descontrolada puede traer serias consecuencias negativas, como para ejemplificar lo que yo decía antes, ¿no? Dice, pero Pedro, con su lengua sin control, interrumpió a Jesús. Aquí da un ejemplo de cómo Pedro habla algo que no tenía que hablar. En el versículo 4 está el yo de Pedro saliendo a la superficie. Se ofreció para hacerse cargo de los detalles y levantar los memoriales. Yo Mateo 17, 2, 8. Yo había decidido hacerlo así para que ustedes puedan entender. Aguanten unos ratitos. Mateo 17 del 2 al 8, para que sepamos de lo que estamos hablando y no estemos ahí en las nubes, perdidos. Les comparto, les voy a leer ese versículo. Capítulo sería, ¿no? Mateo 17 del 2 al 8 dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí
3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Bueno. Y aquí dice: pero Pedro con su lengua sin control interrumpió a Jesús. En el versículo 4 está el yo de Pedro saliendo a la superficie. Se ofreció para hacerse cargo de los detalles y levantar los memoriales, pero antes de que terminara su breve discurso, Dios interrumpió. Apareció una nube brillante que los cubrió y se escuchó la voz del Padre. Él estaba diciendo: Pedro, calla, este es el Hijo de Dios, haz silencio y escúchalo. Tomamos muy poco tiempo para escuchar a Dios, es lo que Luis Palau escribe, porque somos arrogantes y confiados, apreciamos nuestras propias opiniones y creemos que Dios se sentirá complacido. Muchos cristianos padecemos de lo mismo, sincera ignorancia. Después él pone un subtítulo que dice el tratamiento y dice: quizás las últimas palabras del Señor a Pedro parezcan un poco duras. Primero lo llamó Satanás y luego le dijo que se quedara quieto. Pero es que a veces necesitamos tratamiento de shock, que resulta ser un buen método cuando se lleva a cabo con amor. En mi vida, dice, Dios utilizó a 2 personas para darme golpes formidables, golpes que enderezaron mi vida. Una persona fue Ray Stedman. Por medio de él Dios me llevó desde la Argentina a los Estados Unidos. Este hombre me amaba como si yo fuera su hijo, y yo lo respetaba como a un padre. Aun cuando Ray estuviera en toda clase de dificultades y presiones, yo podía ver en él el carácter y temperamento de Jesucristo más que en cualquier otra persona que haya conocido. Su vida fue un gran ejemplo para mí. Yo quería servir a Cristo como Pedro, pero cuando llegué a los Estados Unidos, sabía poco y nada de la realidad de Cristo morando en mí. Yo no comprendía que la obra en mi vida no debía hacerla Luis Palau, sino Cristo es. Y como todo joven que quiere servir a Cristo, yo tenía un buen concepto de mí mismo. Había sido educado en escuelas de habla inglesa y además había completado el programa educativo de Cambridge. Había enseñado en la escuela dominical y había predicado en reuniones al aire libre. Era con un gran sentimiento de orgullo que preciaba esos breves mensajes. Me parecía que hablaba con gran autoridad y experiencia. Un día, Ray, aquí viene ya lo central del tema, dijo que quería decirme algo. Sabía que yo había comenzado el noviazgo con Patricia, quien tiempo después se convirtió en mi esposa, y que yo no le había dado la noticia a una muchacha que había sido mi noviecita en la Argentina. Muchas veces Ray me había animado a escribirle a esta joven, pero yo no lo había hecho. Ese día Ray volvió a mencionar el tema. No se preocupe, contenté yo. Cuando regrese a casa hablaré con quien sea necesario y arreglaré las cosas. ¿Sabes una cosa, hijo?, dijo Ray poniendo su brazo sobre mis hombros. Estás convencido de que con esa boca tuya puedes solucionar cualquier problema. Yo quise contestar, pero él me hizo callar. Luis, uno de estos días con esa boca vas a cavar un pozo tan profundo que ni siquiera Dios podrá sacarte de allí, a menos que cambies. ¿Qué golpe sentí?, dice él. Pero Ray continuó hablándome con cariño. Fíjense que él ahí especifica, lo estaba reprendiendo, le estaba dando una lección, le estaba diciendo que tenía que callarse, pero
con cariño, con respeto, con amabilidad, que es lo que yo hablaba antes. Eres tan orgulloso, le dice, y presumido, que se te sale por los poros y no te das cuenta. Cuando dijo eso, supe que era la voz de Dios. No necesitaba que nadie me lo confirmara. Mi amigo tenía razón. Eso me llevó a tomar una decisión. Fue el principio de un gran cambio para mí. Poco tiempo después me casé y Patricia y yo fuimos enviados a Detroit para estudiar psicología. Allí el Señor tenía preparada otra lección para mí. Patricia y yo éramos misioneros que trabajaban en una iglesia local que nos dio alojamiento en el altillo de la casa de una anciana un tanto excéntrica. La mujer se negó a darnos una llave y tenía la costumbre de entrar en nuestra habitación cuando le daba la gana. Hacía solo 3 semanas que estábamos casados y como todos recién casados deseábamos estar solos. Lo lógico que uno quiere cuando está casado, obviamente, quiere intimidad, quiere privacidad. Yo estaba tan enojado que en vez de dirigirme al director del programa misionero, le escribí al director superior. Amenacé con irme. Le dije que si quería despedirme, podría hacerlo, pero que de uno u otro modo nos sacara de aquel altillo. Inmediatamente se comunicaron con Fred Frenich, el director local, diciéndole: ¿qué están haciendo con esta joven pareja? La enviamos a usted para que recibiera entrenamiento y usted los ha puesto en una situación imposible. Frenich actuó inmediatamente, sin embargo percibió mi arrogancia, mi falta de humildad y el carácter cristiano inmaduro que se evidenciaba en mi comportamiento. Me llamó y me dijo: Luis, tengo una carta que me ordena sacarlos del altillo. Mañana mismo podrán mudarse de piso. Pero quiero preguntarte, ¿por qué no viniste a mí primero? Quería estar seguro de que habría acción inmediata. La forma de hacerlo era viniendo a mí primero. El modo en el que has procedido me hace parecer un títere ante el director. Tu proceder me ha dolido. Permíteme decirte algo más. Si miras a tu esposa, observarás que ella es callada, amable, comprensiva. Si no dejas que Cristo gobierne tu vida, estarás avasallándola siempre. Ella terminará abrumada y ni siquiera te darás cuenta. Piensa en tu vida pasada. Me animo a decir que a lo largo del camino hay restos de personas a quienes has pisoteado y lastimado con tu temperamento agresivo. Y probablemente no te hayas dado cuenta. Por eso yo decía antes, muchísimas veces no nos damos cuenta de cuánto podemos llegar a agredir o ofender a una persona y el daño que le podemos hacer. Y él no se daba cuenta. Y él termina su reflexión diciendo: permite que él te controle y serás la clase de persona que deseas ser y que Dios quiere que seas. Así que bueno, yo quería compartirles este relato. Y espero que el mensaje, más allá de algunas fallitas que han habido, porque por ahí me trabo, quiero explicar, no me sale palabra, o por ahí ya hablo mucho, depende cómo el Espíritu Santo me vaya guiando para hablar. Así que espero que sencillo, he tratado de explicarlo lo más sencillo posible, de hacerlo lo más práctico para ustedes, y espero que les haya gustado, que les sirva, que tomen en cuenta lo importante que es para Dios controlar nuestra lengua, controlar nuestras palabras. Ese es el mensaje que les quería dejar, controlar lo que decimos, pero no solamente por nosotros mismos, sino también por los demás. Y sobre todo para no ser juzgados por el Padre, para no provocar su enojo con nosotros, porque lo que tenemos que buscar siempre es agradarle a Él. Y si nosotros decimos cosas que no son de edificación, si estamos maldiciendo a los demás, eso a Dios no le gusta. Así que bueno,
ya con esto ya termino mi palabra y ya se vienen unos minutos de interacción. 10 minutitos nos queda para interactuar, así que lo sumo a mi esposo. Si me esperan un minutito, hay algo que me molesta en el ojo, creo que es una pestaña. Así que me voy al baño y vengo. Bueno, hasta yo voy saludando. ¿Dónde está mi perro? Nuestro perro. Ahí abajo está. Ve que hay que controlar lo que dice. Yo digo,